poderosa y nunca volverá vacía. Entonces te pedimos que esa palabra, Señor, nos conmueva, que hoy seamos humildes ante tu palabra, que hoy nos arrodillemos ante ella y que aprendamos a llevar la vida, Señor. Que lo hagamos con toda sencillez, con todo el gozo, Padre Celestial, porque para esto dejaste, nos permitiste vivir este tiempo, esta época, Señor, para anunciar a todas las naciones que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, que tú eres el Cristo. Ayúdanos, Señor. Yo clamo por cada uno, Señor, de los que estamos aquí reunidos, pidiendo de ti fortaleza, sabiduría, conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, Jesús. Somos tu iglesia y somos tu amada, y tu palabra nos enseña que tú usarás a tu iglesia para dar a conocer el nombre del esposo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Gracias, gracias por ser fiel a tu palabra, gracias por enseñarnos. Destapa nuestros oídos, Dios, que escuchemos tu palabra y que edifiquemos sobre esa tu palabra, que muchas personas conozcan que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Danos la sabiduría, Señor, danos la sabiduría, danos lengua de sabio, Señor, para hablar y glorificar tu nombre. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, sobre tus discípulos, todos los oían hablar y glorificar el nombre del Señor. Padre, necesitamos esa llenura, que cada vez que nos escuchen, ellos, las personas escuchen que estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor. Gracias te damos, poderoso Jesús, gracias Señor, gracias por la vida del pastor John, gracias por tu palabra, gracias porque tú lo has dotado con tus dones, Señor, y los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias por enseñarnos a través de su vida y bendecirnos. Gracias te damos, Jesús. Amén. Entonces, vamos a comenzar en esta noche. Y, ¿qué se hizo Jennifer? Ah, ya la vi, que no la veía. Y vamos a comenzar con el estudio. Aquí les presento al maestro, al pastor John García, y ella se encargará de guiarnos por este tiempo. Bueno, hola a todos, una feliz tarde, Dios les bendiga. Un saludo especial Alvarito. para todos, para Juan, para la señora Ana, para Stephanie, para Mari, que ayer la vi, ayer no, el viernes la vi predicando ahí toda misma, estaba en Facebook, Pastor Clímaco, a Consu, a Iván, que está que come maní como loco. ¿Sí es maní? Sí. Ahí lo han. Carolina, también una feliz noche para ti. John, Isabelita, Dios te bendiga. Para Dani, para la querida ingeniera Montoya, para Daniel y su nieto, para Álvaro y Aura, Rafael y Luz, Dios les bendiga. Un abrazo para todos enorme. Bueno, me contó el pastor Clímaco que hoy vamos a estudiar acerca de Marcos capítulo 5, versículo 33 al 37. Pastor, es Mateo. Ah, Mateo, perdón. Ah, ok. Se me escribió Mar, entonces pensé que era Marcos. No, sí, fue ahí el celular que se equivocó. Yo no. Ah, ese celular malvado. Okay. Mateo, ¿qué? 5, 33 al 37. Fuera para probarme a ver si iba a preparar algo. Bueno, antes de comenzar quisiera saber de 3 o 2 personas, ¿cuál es el propósito de esta reunión? De esta reunión puntualmente. ¿Cuál es el propósito? Entonces me gustaría escuchar a Carolina. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Que nosotros podamos ser instruidos por medio de la palabra para llevarla a los grupos de estudio que estamos haciendo. Ok, gracias Carolina. Entonces que podamos ser instruidos para llevar la palabra a los grupos de estudio que estamos haciendo. Muy bien. Negrita, ¿cuál es el propósito de este tiempo?
capacitarnos precisamente para llevar esa palabra a las demás personas. Y hoy como tal, aprender de pues, ciertas cosas que tú vienes a compartirnos para seguirlas aplicando en el taller. Eso fue lo que nos dijeron. Ah, ahora sí entré en pánico. Medio. Ok. Señor anfitrión y administrador, don Juan, Sí, señor. ¿cuál es el propósito de esta reunión? Claro que la negrita ya me dejó asustado, Sí, porque de pronto ¿cómo se llama cuando la gente está esperando algo? La expectativa está demasiado alta y no vine a tanto. Ahora sí, Juan. bueno, pues yo pienso que como lo dice el nombre, es preparar a los creyentes para ser testigos de Jesús frente a otras personas, que podamos llevar el Evangelio de una manera ordenada en los grupos de estudio bíblico en los cuales tenemos en las casas, en los hogares. Bien, chévere. Gracias, Juan. Entonces, bueno, hay algo que siempre debemos tener en cuenta cuando vamos a enseñar y Juan lo mencionó, y es que nosotros somos testigos, por esto se llama el taller del testigo. Quiere decir que en primera medida nosotros no vamos a ir a enseñar una teoría, sino que vamos a ir a enseñar algo que ya vivimos. Por ejemplo, hoy más tarde voy a enseñar acerca de los demonios. ¿Qué pasaría si yo estoy teniendo un grupo de estudio y voy a enseñar acerca de los demonios y nunca había estudiado nada de los demonios? ¿Puedo enseñar del tema o no? ¿Qué opina Iván? Pues de poder puede, pero lo que va a decir pues no va a ser correcto a menos que tenga mucha suerte y le pegue a lo que está escrito. Ok, ok, muy bien. Entonces, de poder se puede, pero dice Iván que puede ser que le coja la comba al palo y le pegó a lo que tenía que pegarle y listo. Muy bien, ok. Mi estimado Álvaro, qué gusto verte. Pastor, buenas noches. Hola Álvaro. Igual que Iván, pienso igual. Puede enseñar, pero no va a ser lo idóneo para el grupo, ¿sí? Ok, Puede empezar a divagar, enseñar cosas que no son y afectar el grupo, afectar en fin, afectar a las personas. ok, muy bien. Gracias Álvaro. Pregunta para Hugo. Hugo, si tú tienes a cargo el grupo y el tema que te toca es justamente el tema acerca de los demonios y de pronto tú nunca Hugo ya ha tenido experiencias con los demonios, pero supongamos que no has tenido ninguna experiencia. ¿Qué pasaría? ¿Tú podrías enseñar esa porción? No, yo creo que uno finalmente debe como alimentarse uno en lo que va a enseñar para poder explicar bien. Ok, muy bien. Otro ejemplo. Supongamos que nos toca la porción de el que quiera seguirme tome su cruz y sígame, perdón la redundancia. Y eso a mí me ha causado problemas, entonces no, yo no he podido tomar la decisión de seguir al Señor Jesús. Es decir, estoy haciendo un grupo de estudio, pero hay circunstancias que me confrontan y digo, tengo que morir a esto y no, ¿qué hago? ¿Será que enseño esto? ¿No lo enseño? ¿Será que hago? ¿Me salto el tema? ¿Qué opinan? ¿Nos saltamos el tema? ¿O, o lo enseñamos? Porque podría ser lo mismo que los demonios, ¿no? No, yo no he tenido una experiencia con los demonios, entonces me salto el tema o lo enseño. Entonces, precisamente, ya me contestaban todos con la cabeza diciendo, no, no nos podemos saltar el tema. Entonces, seríamos hipócritas y maestros de la ley. Uy, Daniel, explícame eso, por favor. Porque yo quedé perdido. Claro, pastor, porque nosotros, si vamos a enseñar algo, a regirnos por la Te ley, escucho muy ¿cierto? bajito. No sé si Sí. los demás te escuchan bien, pero yo te escucho súper bajito. Aló, probando 1, 7, 4, 22, ¿ya? Ahí, sí, señor, cuéntame. Listo. Si nosotros, pues yo coloco ahí porque mismo me acordé de los hipócritas. Entonces eso sería ser algún hipócrita, porque uno enseñando algo que no lo está viviendo,
y diciéndole a la gente que lo haga, pues yo lo tomaría por ese lado y como los maestros de la ley, como los escribas de esa época. Ellos aprendían, pero ellos no testificaban realmente el tema de Jesús. Ok. Daniel, tú Por podrías eso lo escribí. darme... Ok, muy bien. Rafael, por favor, dale un consejo a Daniel de cómo ser un buen abuelo. Bueno, pues me queda un poco complicado porque todavía no he llegado a esa fase, pero nada, basado en enseñanzas, basado en la experiencia de otros abuelos, pues le enseñaría. Dale un consejo, por favor. Darle un consejo para ser abuelo. Nada, que consienta mucho a ese nieto, hacer lo que no se pudo hacer con los hijos. Muy bien, muy bien. Hacer lo que no se pudo hacer con los hijos. Bueno, ok. Le pregunto a Isabelita. Isabelita, ¿te pareció que Rafael actuó hipócrita con ese consejo? Pues no, pastor, porque él de pronto lo quiere ayudar. Puede que no tenga todo el conocimiento, pero actúa, yo siento que de buena fe, ¿no? De lo que ha escuchado, de pronto lo que él siente que puede hacer como abuelo. Ok. Entonces, con esto, ¿qué podemos entender? Que si yo me enfrento a un tema que no he vivido en la Biblia, no necesariamente enseñarlo, ojo, no necesariamente el tema que yo lo vaya a tratar significa que si lo trato yo vaya a ser hipócrita. Significa es que no conozco el tema. Entonces la pregunta es, ¿y cómo procedo con un tema que yo no he experimentado, pero me llegó al grupo de estudio? O sea, llegué a ese momento, ¿sí? ¿Cómo tratarlo? Entonces, nosotros debemos partir de algo. Una de las bondades que nosotros estamos practicando en los grupos de estudio es que estamos enseñando algo acerca de los evangelios. ¿Cuál es el plus de enseñar a partir de los evangelios, María? No le entiendo la pregunta, pastor. ¿Cuál es la ventaja de enseñar a partir de los evangelios? La ventaja para mí es que ya estamos enseñando algo que ya se vivió, a diferencia de los profetas que ellos estaban profetizando algo que iba a pasar. Nosotros ya estamos diciendo algo que ya pasó. Ok, muy bien, es verdad, muy bien, eso es cierto. Otra ventaja de enseñar acerca del Evangelio, Lady Medina, no sé quién es Lady Medina, la única Medina que conozco en la iglesia es Adriana y a mi esposa, no sé si es familiar de Adriana. ¿Es Lady Adriana? ¿Adriana Lady? Soy Lady Pastor, sí, ¿cuál Lady? Es que no conozco ninguna Lady Medina. Debe ser Lady Rico. Lady. Ah, sí, Lady y Adriana son primas. Ah, le quitó el apellido al papá. Hola, Lady, Dios te bendiga. Hola, pastor, hola a todos, Lady Rico, mucho gusto. Qué gusto verte. ¿Seguiste haciendo las transmisiones de los en vivos por Facebook? Señor. ¿Seguiste haciendo los en vivos por Facebook? John es el que va a predicar. No me dejó subirlos más por el tiempo. Ok, bueno, muy bien. Entonces, Lady, ya nos dijo María que una de las ventajas de predicar acerca de los evangelios es que los evangelios fue algo que ya sucedió, pero que en los profetas no haya sucedido. Claro que me faltó preguntarle que qué fue lo que sucedió en los evangelios que no haya sucedido en los profetas. ¿Qué fue eso, María, antes de seguir con Lady? La promesa que el Señor nos había dado, el Salvador, nuestro Señor Jesús. Muy bien. Entonces, en los evangelios ya está la promesa del Salvador. Bien. Allí ya está Él. ¿Cuál es otra ventaja de enseñar a partir de los evangelios, Lady? ¿Qué encontramos en los evangelios que no está en el resto de la Biblia, Lady? Perdón, pastor, ahora sí, señor. ¿Qué es lo que encontramos en los evangelios que no está en el resto de la Biblia? O que en el resto de la Biblia está en menor cantidad.
El cumplimiento, la venida de Jesús. Sí, sí, eso fue lo que dijo María. ¿Y qué más? Las promesas, la salvación. Muy bien, entonces las promesas y la salvación. Listo, muy bien, muy bien. Entonces María ya dijo que en los evangelios está el Salvador. Ahora dice Lady que está la salvación, no solamente que está el Salvador, sino que ya está la salvación y está la promesa allí cumplida. Muy bien. Le doy la bienvenida a Germán Andrés. Germán fue compañero mío en la organización Saipa Simplo, entonces me da gusto tenerlo acá. Germán, ¿qué diferencias encontramos en los evangelios que no están o que se encuentran en menor medida en el resto de los libros de la Biblia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Primeramente, buenas noches. Bienvenido, Germán. Bueno, pues en realidad creería yo, no sé, pues tal como lo dice la palabra en Juan, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y estaba con Dios, algo así lo dice, ¿cierto? Entonces yo creo que la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es eso, ¿no? De que pues la palabra llegaba por medio de los profetas, pero ya en el Nuevo Testamento pues ya se ve la palabra hecha carne que fue a través de Jesús, creería yo eso, no sé. Esa es una de las marcas más distintivas de los evangelios, que quien está hablando es Jesús. No está hablando otro, sino que está hablando Jesús. Y Jesús está diciendo que sus palabras son las palabras que son del Padre. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros llegamos a un texto, y como estábamos diciendo hace un momento, nosotros abordamos los textos porque queremos ser testigos de lo que hablamos de la Biblia. Pero si yo no he expulsado, digamos, me toca un tema acerca de los demonios y yo no he expulsado demonios, no, pues yo me salto el tema porque como yo no he expulsado demonios, o mejor cancelo el grupo hasta que tenga una experiencia de demonios y entonces cuando ya la tenga y si vuelvo a hacer grupo. No, el hecho de que yo no haya expulsado un demonio no quiere decir que no pueda enseñar. Entonces le pregunto a Iván, si yo, por ejemplo, no tuviera experiencia expulsando demonios, ¿qué podría enseñar a partir de un texto? Supongamos que el texto lo que está enseñando es que Jesús, el nombre de Jesús tiene autoridad para expulsar demonios. ¿Qué podría yo enseñar a partir de él si no he tenido la experiencia? Pues eso, que el nombre de Jesús es el que tiene la autoridad para escapar demonios. Eso es. Claro que sí. Entonces lo que debería haber es en mí un deseo. ¿Cuál sería ese deseo, Iván? Y hacer verdad eso en mi vida, ¿no? Claro que sí. ¿Y yo sería entonces un testigo falso? No. No. Pues si yo dentro de la enseñanza invento algo, sí. Exacto, muy bien. Pero si no invento y yo le digo a la gente, por ejemplo, no, venga, mire, yo tampoco he tenido la experiencia. Vamos a orar todos para que tengamos la experiencia. Oremos en este momento para que Dios obre. ¿Eso estaría mal? No, porque a la final hay un momento en el cual todos van a tener una primera vez. Y si no podemos enseñar acerca de los demonios porque no hemos tenido la experiencia, pues pasaría como en Colombia de que necesitamos jóvenes con talento, pero que tengan experiencia. Pues nunca van a contratar jóvenes con talento porque si no tienen experiencia. Entonces lo mismo, entonces no podemos enseñar acerca de los demonios porque no he tenido nunca la primera experiencia. Entonces hay un momento en el cual yo tendré que enseñar acerca de los demonios sin haber tenido la experiencia. ¿Qué es lo que sí debe haber en mi corazón? El deseo de poder vivir la palabra. ¿En dónde me volvería hipócrita? En donde yo ya pierda ese deseo. Y yo comienzo a enseñar, por tener un grupo de estudio. ¿Bien? Entonces queda marcado el propósito de este estudio y es que todo lo que aprendamos es para ponerlo en práctica, no es para hablar y hablar y hablar, sino para ponerlo en práctica. Entonces, Pastor Clímaco tenía una pregunta, ¿cuál es? No, Pastor, también como un aporte es, yo puedo tener la experiencia de echar fuera demonios, pero no tengo el conocimiento de la palabra. Y eso también puede ser un error tremendo, porque me va a basar en lo que a mí me pasó y eso es lo que va a replicar. Mientras que la palabra es la que habla la verdad. Claro que sí, claro que sí. Esa es una de las ventajas, por ejemplo, de poder hablar a partir del Evangelio, que la palabra que está dando es Jesús. Por ejemplo, Rafael fue honesto y dijo, a mí me queda difícil porque yo no he sido abuelo, pero Rafael está dando un consejo con base en lo que escuchó. Y puede que el consejo que le esté dando, quien se lo dio, se haya equivocado. En el caso de los evangelios no corremos ese riesgo porque quien habló fue Jesús. Entonces allí no hay riesgo de equivocarnos. ¿Bien? Entonces, bueno, entremos en materia. Le damos una bienvenida a Santiago.
Yo a Santiago, cada vez que lo leo, siempre sigo pensando que está en Medellín, pero no, Santiago ya está acá en Bogotá, ¿verdad? Bienvenido Andrés Botía, bienvenida Ángela y Alejandro. Angie también está con Jennifer. Bienvenida Angie, Dios te bendiga, perdóname. Muy bien, entonces vamos a leer Mateo 5. ¿Cuál es, Pastor Clímaco? ¿33? Sí, señor. Al 37. 33 ¿verdad? al 37. Listo, entonces le voy a pedir el favor a Andrés que lo leas, por favor. Rafael, ¿con quién estás? ¿Estás con Luz Miriam y quién está al fondo allá que está poniendo cuidado? Está Rubén y quién más. Pastor, estoy con una amiga, unos amigos. Es que yo estoy por acá en Oiva, Santander. Ella se llama la señora Irene y don Eduardo, el esposo, y una amiga de ellos que se llama Luz. Bueno, un abrazo para Irene, para el esposo y para toda la familia, que el Señor les bendiga y espero que lo que vamos a ver sea de edificación para ellos también. Los veo como atentos. Muy bien. Adelante, Andrés, por favor. Bueno, sí, señor, buenas noches. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Muy bien. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por permitirnos hoy reunir en tu nombre, Jesús. Te pedimos que tú nos enseñes, por favor, para poder aprender de la palabra de una manera sencilla y que nosotros podamos poner en práctica lo que tú nos hablas a través de ella. Por favor, ayúdanos, que en nosotros no haya vanas glorias y que nuestro único propósito sea servir a la iglesia para que la iglesia sea fortalecida y brille a través de todo el recorrido de la vida, Señor, que la iglesia no se detenga, Dios. Tu espíritu es el que nos pastorea y si tu espíritu es espíritu de vida, entonces no es posible que nosotros nos detengamos. Así que si alguno de nosotros nos hemos detenido, por favor, obra en nuestro interior para que nosotros vayamos con amor, con gracia, con ímpetu, Señor. Y si alguno de nosotros ha decaído, pues por favor, fortalécenos para que no perdamos las fuerzas, sino que permanezcamos fieles hasta el final de los días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, pues bueno, una de las intenciones es poder mostrar cómo se estudia un texto de manera sencilla. Entonces, lo primero que vamos a mirar es, vamos a leerlo en otra versión. ¿Alguien tiene otra versión que podamos Yo, Pastor, traducción lenguaje actual. Sí, dame un segundito, a ver si alguien que no haya hablado ya quiera hablar, por favor. Daniel también ya participó, ¿alguien más? ¿Alguien más que no haya hablado? Consuelo, por favor. Tengo la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT. Por favor. Ustedes también han oído que se les dijo a los antepasados, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos a Dios. Pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra, porque es de Dios. No juren por Jerusalén, porque también le pertenece a Él. Él, el gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga de más viene del maligno. Perfecto, gracias, Consu. Entonces, Pastor Clímaco, por favor, indíqueme qué elementos han trabajado durante todas estas reuniones dentro de las porciones. Hemos trabajado el mirar las palabras claves y buscar en el Antiguo Testamento, o sea, en la ley, los profetas y los salmos, qué tenía que ver eso, o sea, cuál era el pensamiento que tenían ellos cuando Jesús les hablaba acerca de estos temas. Luego nos reuníamos y entre todos desarrollamos la enseñanza. Listo, perfecto. Gracias, Pastor Clímaco. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, pero de la siguiente forma. Entonces, nos vamos a ir a grupos. Te voy a pedir el favor, Juan,
que nos vayamos a grupos de máximo 3 personas. Es decir, que si tú, por ejemplo, ves que Daniela queda en un grupo solita con Andrés, están perfectos, porque ahí está Daniela, Isabelita y Andrés, ¿sí? Para que no hayan más, para que haya más participación, ¿sí? Por ejemplo, si Consu queda, no, Consu no, si queda el pastor Clima, Comari, Iván y Carolina, entonces no, porque ya hay 4, ahí ya hay montonera, entonces no. Entonces, no, sino que quedemos de a 3. Entonces, sé que se te dificulta un poquito, entonces, pero mientras termino de dar las indicaciones, porfa, cuádralos, que yo sé que ahí se puede cuadrar de forma manual. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a identificar en este texto es cuál es el mandato, ¿sí? Pero el mandato de forma puntual. ¿Cuál es el mandato que Jesús está dando en este texto? Segundo, como este texto está hablando algo acerca del Antiguo Testamento, porque esa es una de las virtudes de Mateo, hablar acerca del Antiguo Testamento y contraponerlo con la palabra de Jesús, entonces vamos a identificar cuál es el mandato que Jesús está llamando del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el mandato del Antiguo Testamento y cuál es el mandato de Jesús? ¿Bien? Y a partir de ese mandato, ¿qué es? ¿Cómo formulamos la pregunta? ¿Por qué el Señor Jesús da ese mandato? ¿Por qué da ese mandato? Todo mandato tiene un porqué. Por ejemplo, ¿por qué Dios dice que no deseemos las cosas del prójimo? ¿Por qué Dios dice eso? ¿Quién quiere opinar? ¿Por qué Dios no quiere que deseemos las cosas del prójimo? Creería yo, pues, conforme al mandato que habla el Señor de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y el segundo semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo, en cierta manera, que envidiar las cosas del prójimo, en cierta manera, es eso, ¿no? Es egoísmo, es envidia. Entonces, no se está llevando a cabo como ese mandato del amor al prójimo. Muy bien. ¿Y tampoco se llevaría el mandato de amar a Dios? Sí, también estaría uno incumpliendo con eso, obviamente. Bien, bien, Germán. Germán, ¿estás ahí con la señora Marta? No, mi mamita está aquí un poquito ocupada. Estoy solamente yo conectado. Saludos a la señora Marta, a tu hermana y a tu papá, por favor. Ah, listo. María, ¿ibas a decir algo? Ya está habilitado el audio, María. ¿Por qué no ¿por qué no qué? ¿Por qué no debemos desear las cosas del prójimo? ¿Por qué no deseamos las cosas del prójimo? Porque nos estamos fijando en algo terrenal. Eso, No bueno, muy bien, eso. Ese es el ejercicio que acabamos de hacer. Muy bien. Entonces, ¿listos los grupos, Juan? ¿O falta un poquito? Falta un poquito, un momento. Listo, tranquilo. Álvaro, ¿cuáles son entonces las 2 preguntas que vamos a resolver al interior de los grupos? Las 3, perdón, las 3. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato en el Antiguo Testamento y cuál es el porqué del mandato? Muy bien. Cuando digo que cuál es el mandato, gracias Álvaro, que cuál es el mandato en el Antiguo Testamento, no es que se vayan a ir al Antiguo Testamento, sino ahí en la porción, ¿no? Ahí en la porción, ahí mismo en la porción. O sea, no necesitan irse a ningún otro lugar. En esa misma porción van a contestar esos 3 versículos. ¿Listo? Entonces, listo, nos fuimos a grupos. Tienen 5 minutos, yo creo, y discutan dentro, si ven que no hay acuerdo, entonces discutan el por qué no, pero ¿y por qué usted opina que es eso? Así que vámonos entonces a los grupos, por favor. Antes de irnos, pregunta Johncito, como dice, no perjurarás, bueno, como se le dijo a los antiguos, se ahí menciona Levítico, Números y Deuteronomio, igual si nos vamos allá solo que específicamente a esas citas, ¿o no? ¿Qué dice Angie Montoya? ¿Qué le contestaría a esa cosa? Listo, pastor, ya lo tengo.
Angie. ¿Aló? ¿Qué dijiste, ¿Aló? Consu? Es que no te escuché bien. 1, 2, 3 por Angie. Ups. No, es que no escuché bien. Que dice Consu Algo que de los versículos, pero no entendí bien. Consu dice que en el versículo 33 nos remite a Levíticos, Números, Deuteronomios, que si debemos ir allá. No, porque tú dijiste que solo en la porción. Muy bien, Angie. Gracias. Listo, nos vamos a grupos. Por favor, acepten la invitación, ya la tienen allí delante. Juan, no necesitas irte a grupo porque ya están los 3, ¿no? Sí, señor, pero entonces el asunto es que no se graba, entonces, ¿qué hago? Entonces vete a un grupo y grabas. Sí, pues yo pensaba cómo meterme en el grupo de su merced que está con Santiago. Eso, métete ahí. Sí, está bien, está bien, está bien. Sí, Sí. sí, está bien. Sí, señor. Con Santiago, está bien. Germán, por favor, acepta la invitación. Ahí por cómo es la cuestión ahí, porque ese por los grupos no sé cómo es ahí. En la pantalla te aparece una invitación, ¿no? ¿No te sale una invitación? O Juan, si puedes enviarlo de una vez. Ahí dice enviar. Entonces, si lo puedes enviar. Ya aceptó. Ya. Listo, 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 listo. Listo. Ok. Vale. De los antiguos será el que está en el 33, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Ujú. Y el 34 lo que Jesús dice, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo. Hola, Santiago. Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Un poquito bajo, un poquito bajito. Listo. Regálame un minutico y ya me escuchas bien. Dame un minutico chiquitico. Ok. Ajá. Sí, señor. ¿Me está escuchando? Ahora te escuchamos muy fuerte. ¿Me está escuchando bien? Sí. Bueno, voy a bajar entonces el... Listo. Mejor, Santiago. Listo. Entonces vamos desarrollando el tema. Aquí estamos con mi esposa y mi suegra. Bueno, un gusto. Igual. Entonces el primero, la primera pregunta, ¿cuál es, mi amor? Por ¿Cuál favor. es el mandato del Antiguo Testamento? Entonces, Y pues yo estaba expresando que en el 33 lo dice, y es no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pienso yo. yo estoy de acuerdo. Porque hace relación a lo que hablaban en el Antiguo Testamento. O sea, era como la ley de allá. La ley, cuando la ley es el mandamiento, Exacto. de no jurar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuál es el mandato de Jesús? Es la otra pregunta. Santiago, ¿tú qué opinas de esa respuesta? ¿De cuál es el mandato del Antiguo Ah, Testamento? no, me parece muy correcta. Yo aquí la tengo entre comillas y entre comillas está citado precisamente lo que decía el anterior. En PET dice, no dejes de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos a Dios. Ujú. Listo. Entonces, la segunda pregunta. ¿Cuál es el mandato de Jesús? Listo. No jurar por nada, ni por el cielo, ni por el trono de Dios. Uh-huh. No juren por nada. El versículo 34. La última dice, ¿por qué Jesús da este mandato?
Pues yo pensaba que porque, según lo que dice ahí del 34 al 37, todo le pertenece a él. O sea, en resumido. Sí, no. O sea, sí tiene razón en que todo le pertenece a él, pero más bien no podemos jurar porque nada nos pertenece y sobre nada mandamos. Ok. O sea, no sé si me hago entender. Lo que tú dices, ¿me repites tu nombre? Stephanie. Lo que tú dices, Stephanie, es verdad. Todo le pertenece a Dios. Pero el por qué nosotros no podemos jurar es precisamente porque nada nos pertenece y no mandamos sobre nada. De esta manera, la palabra de Dios, al cual todo le pertenece, siempre se va a cumplir. Aquí dice, tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Y tiene razón, nosotros no controlamos absolutamente nada. Pues opino yo que, que ese sería el enfoque correcto de esa pregunta. Ok, pero bueno, sí, sí, o sea, es que básicamente es como lo mismo, ¿no? De, de que todo le pertenece a Dios, ¿sí? Todo es propiedad de él. Pero además de eso, además de esto que es como, bueno, podríamos colocar que todo le pertenece a él y nada nos pertenece a nosotros. Eh, pero además de eso, eh, pienso que otra de las razones por las cuales él da ese mandato es pues para darle el significado real, ¿sí? Del que él, o sea, como él ya dijo que él no vino a abrogar la ley, sino para darle su verdadero significado, pues otra razón es darle el verdadero significado a ese mandamiento. Otra cosa que podemos hacer es verificar por qué juraban, por qué no juraban ellos. Ellos decían, no jures, no jures por Dios porque de pronto no lo cumples. El Antiguo Testamento, eso es lo que yo entiendo. Pero él ahora le dice, no jure ni por sus cabellos, no jure por Jerusalén, no jure por el trono, no jure por nada, ni en el cielo ni en la tierra. Ajá. ¿No es cierto? Entonces amplía un Exacto, poco más. como ese verdadero significado. Y así ha hecho con todo. Sí. Porque, o sea, habló del adulterio y dice lo que dice la ley, pero él manda más allá. Habla del divorcio, sí, lo que decía la ley, pero él lo expande más. Igual con la ira, sí, como que explicara lo que la ley dice, pero lo lleva más a profundidad. Ajá. Pero mira que ahí a lo que yo te hago referencia es que cuando dicen no adulterarás, ¿cierto? Y dice después, porque el que mira con deseo a una mujer ha adulterado con ella dentro de su corazón, ¿cierto? Y lleva a reconocer eso. Después, el que enoja con su pariente está matando a su amigo dentro de su propio corazón, ¿cierto? Sí. El reconocer eso. ¿Qué es lo que debemos reconocer acá? Entonces yo pienso, no sé si ustedes ven igual, que él lo que busca es que nosotros reconozcamos lo que tú acabas de decir. Que pues primero a él le pertenece todo, ¿sí? Pero que nosotros no podemos hacer o garantizar nada en este mundo. Ese es un papel, mejor dicho, el futuro solo le pertenece a Dios. La certeza del futuro solo le pertenece a Él. Nos la ha dado para que por fe nosotros seamos, ¿cierto? Salvos. Pero esa certeza de que lo que uno haga se cumpla le pertenece a Él, yo creo que es un papel de Dios nada más. Ok. Listo.
Pero además de todo, da como una enseñanza al final, pero no sé si, yo pienso que también hace parte del mandato, ¿sí? Y es que uno sea una persona de una sola palabra, ¿sí? Entonces por eso dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. O sea, que no sea variante, aunque no tenemos la garantía de hacer, o sea, estoy de acuerdo en que no podemos garantizar nada, pues que lo que hablemos sea lo que hagamos. Entonces esa es como una enseñanza. De acuerdo. Bueno, ¿cómo van por acá con el trabajo? ¿Van bien? Sí, señor. ¿Les falta tiempo o ya las resolvieron las tres? Yo creo que ya las resolvimos, sí, señor. Ok, vale, chévere. Ok, ok. Ya El nos pastor vemos. me avisa cuando cierre las sesiones. Sí, señor, yo te aviso. Yo no las puedo cerrar. No, por eso te digo que me avisa si me escribe o qué. Ah, sí, señor. Sí, señor. Yo te aviso por el WhatsApp. Listo, listo. Listo, Santiago. Entonces, de pronto de lo que no hablamos tanto fue como del mandato de Jesús, no sé, ahí está 34, sí, son los versículos 34, 35 y 36. Algo en específico de eso. Una de las cosas chistosas que, pues chistosas no, reflexivas que uno ve es que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que le dicen a uno, se lo juro por lo más sagrado que tengo. Y la gente lo más sagrado que tiene a veces no es Dios, sino su mamá, su abuelita. Sí, señor, estoy de acuerdo. Bueno, me escribió ya el pastor que entonces cierre las reuniones. Listo, vamos para allá. Tarararán, tarararán, tarararán. Hola. Hola, hola. Hola, ¿quién habló por ahí? ¿Alejandro? Alejandro, sí. Dios te bendiga. Sí, es que está aquí conmigo. ¿Cómo estás? Hola. Gusto escucharte. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Hola, Alejito. Ah, ya me saludaron, ¿ve? Hola. Es que no coloco video porque hay interferencia cuando coloco video y audio. Me toca así. Y yo también tengo. Igual ahí te vemos en la cámara. Sin embargo, tener... Listo, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo nos fue, mis estimados compañeros? Vamos a comenzar aquí. ¿Alguien quiere contestar alguna pregunta de primero? A Santiago, que no lo hemos escuchado. Santiago, adelante, por favor. No, Nos yo dices estaba la diciendo que nos fue bien. pregunta y la respuesta, y si tuvieron algún tipo de discusión dentro del grupo. Bueno, pregunta 1. ¿Cuál es el mandato del Antiguo Testamento? Esa fue la primera que nosotros contestamos. Entonces dijimos que el mandato del Antiguo Testamento era no dejes de cumplir lo que tú le has jurado a Dios. ¿No qué? No dejes de cumplir lo que tú no le has jurado, lo que tú le has jurado a Dios. Muy bien. Okay. ¿Tuvieron alguna discusión? Pues pensamos que fue muy claro, ¿no? Porque dice,
también han oído que se les ha dicho a los antepasados. Entonces lo que viene, por lo menos en mi Biblia, entre comillas, después de antepasados, es lo que era el Antiguo Testamento, el mandato. Ok, muy bien, listo. Gracias, Santiago. Segunda pregunta, Ángela. Hola, pastor, ¿cómo está? Muy bien, Ángela. El segundo es buscar lo del Antiguo Testamento, ¿cierto? No, esa ya la contestó Santiago. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el mandato? Sí, señora. ¿Sí? Sí. No jurar, ese es el mandato. No jurar. Ok. ¿Y hubo alguna discusión en tu grupo? No. Listo, muy bien. Alejo estuvo ahí filoso. Es que mira. Muy bien, muy bien. Listo. Tercera pregunta, Luz Miriam. Pero nosotros dos preguntas. Señor. Alcanzamos a la tercera, pastor. Pero yo creo que Hugo le puede resolver porque es que se nos iba la señal. Es que no se nos iba la señal, pastor. Y vimos solo... ¿Se corta? No hay lío, Luz Miriam, no hay lío. No hay lío. ¿Ustedes contestaron igual que lo que han dicho Santiago y Ángela o tienen alguna diferencia con la respuesta de ellos? No, igual. Listo, muy bien. Muy bien. Saludos a todos allá en Marte. Igual nosotros pues sí, o sea, no tuvimos diferencias, sino... Ok, bueno. Asumo que ya dijeron lo que es, ok, listo. Daniel, tercera pregunta. La tercera pregunta, ¿por qué Jesús da este mandato? Porque Él es celoso y Él hace valer su nombre. Porque Él es celoso y Él hace valer su nombre. Daniel siempre me pone a patinar la cabeza. Daniel, explícanos esa respuesta, por favor. Pido la ayuda de un amigo, Andrés. No, pero espera, primero tú, entonces explícanos. Si tú estuvieras dando un grupo de estudio y le dices a la gente, no, pues Jesús mandó eso porque Él es celoso, ¿y qué fue lo más que dijiste? ¿Él es celoso y qué? Claro, Él es celoso y en el nombre de Jesús. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión en el grupo? Porque sucede que cuando nosotros hablamos de que hablan de una promesa, ¿cierto? Y a lo último, ¿por qué Jesús da el mandato? Porque sucede que nosotros nos enfocamos por el lado que dice que no harás dioses ajenos, ¿sí? Por el mandato que Él da, no harás dioses ajenos. Entonces, Él está cuidando su nombre, Él está cuidando su poder. Y en todo dice, con los otros versículos, dicen, no juren de ningún modo porque el cielo, porque el trono es de Dios, está hablando de Dios. Luego habla que ni por la tierra, porque también es del gran rey, de Dios. Y dice que por eso llegamos a eso, porque el nombre de Jesús, entonces a uno le enseñan que, venga, no vaya a jurar en el nombre de Jesús, porque eso es mal, o sea, no se debía hacer. Entonces, a esa conclusión, porque el nombre de Él es celoso y porque el nombre de Jesús es único, o sea, no hay ningún otro nombre. Entonces, sería, yo inclusive dije, eso es como ponerse uno a jugar con eso, y uno no debe jugar con eso. Ok. Álvaro, ¿tú le entendiste a Daniel? Sí, señor, pero no comparto la opinión. Ok, ¿qué le entendiste? Le entendí que, viendo el texto, los hizo ir al mandamiento donde muestra que no tengan otros dioses. Entonces, lo que está mostrando es que, según lo que lo entiendo, es que Dios no quiere que que tengan otros dioses, ¿sí? Que tengan otros dioses. Eso es lo que le entiendo. Ok. ¿Y para ti el texto sí nos envía a ir a ver que no hayan otros dioses? No. Ok, muy bien. Andrés, ahora sí la ayuda para Daniel. Gracias, Álvaro. Cuéntanos, no sé, amplíanos esa explicación o no sé. No, lo que pasa es que en la tercera pregunta no tuvimos mucho tiempo de indagar. Ahí esta vez sí fue más rápido. El nuevo maestro deja más corto tiempo en los grupos. Entonces, lo que pasa es que lo que yo alcanzo a entender acá es que no podemos jurar porque no depende de nosotros que algo se haga.
Entonces podemos decir, yo juro que mañana voy a hacer tal cosa, pero si nos morimos hoy va a ser una mentira. Nuestra verdad no es absoluta, por esa razón no puede jurar uno. Y ahí está diciendo Jesús, simplemente diga sí, diga la verdad, no hable con mentiras, es lo que logro entender yo en ese texto. No, me voy a desconectar ya, se acabó la reunión. Muy bien. Chao. No, buenísimo, Andrés, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, claro, muy bien, eso es. Entonces, miren cómo es de chévere. Voy a hacer el ejercicio con John Fagua. John, contéstanos, formula las 3 preguntas y formulas la primera pregunta, la contestas, formulas la segunda pregunta, la contestas, formulas la tercera pregunta y la contestas, pero haz de cuenta que me lo vas a contar a mí, pero yo soy nuevo, soy nuevito. Entonces, tú me dices, listo, John, ya leímos este texto, ahora te voy a contar 3 cosas y me cuentas esas 3 cosas. Dímelo, sin ponerte a hablar carreta, simplemente las preguntas y las respuestas, ya. Uy, difícil. No, es simplemente Bueno, que lo hagas. John, ya leímos este texto, ¿listo? Eso, sí, señor. Entonces, 3 preguntas, John. ¿Cuál es el mandato que muestra ese texto? Entonces, el mandato que muestra el texto es, en el Antiguo Testamento dice, no perjurarás, en el versículo 33. ¿Cuál es el mandato que muestra Jesús? En el versículo 34 dice, pero yo os digo, no juréis. ¿Y por qué da Jesús ese mandato? Porque dice que todo depende de él, absolutamente todo. El cielo, el trono, la tierra, sus pies, absolutamente todo hace parte de él. Entonces, según lo que podíamos ver, era como que nada depende de la verdad absoluta que nosotros poseamos en el juramento, sino que todo se hace a plena voluntad de Dios. Entonces es que no utilicemos un juramento porque el testigo en un juramento siempre va a ser Dios. Entonces es como eso, yo cito. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, vamos a hacer otros 2 ejercicios. Isabelita, haz el mismo ejercicio conmigo, por favor. Pero una tarea, no utilices la palabra perjurar. Bueno, yo. Entonces ya leímos el texto bíblico. Entonces en el primer verso nos habla de una norma que estaba dada a los antiguos, que era que no debían incumplir un juramento. Es decir, si se comprometían a algo, debían sí o sí cumplirlo. Y si no, estarían pues violando ese juramento que habían hecho, ¿sí? Y eso va en contra de Dios. Y en el 34, el Señor Jesús dice que no juréis, o sea, no debemos jurar por ninguna cosa, ni por Él, ni por el cielo, ni por la tierra, porque de todas maneras todo es del Señor, todo lo creado, digamos que lo representa Él, es hecho por Él. ¿Y por qué no debemos jurar? Porque pues nosotros no tenemos el control de las cosas. Cuando uno jura es asegurar que va a cumplir, pero realmente nosotros no tenemos la verdad. Nosotros podemos fallar, podemos querer cumplir una promesa, pero realmente nosotros no tenemos el control. Ok, gracias Isabelita, muchas gracias. Listo, ahora la última persona, Mari. Mari lo vas a hacer, pero Mari lo vas a hacer con Iván, le vas a hablar a Iván. Hola, Iván. Bueno, pues ya leímos el texto y ahí en ese primer versículo el Señor le mandó algo a los antiguos. ¿Qué fue eso que nos mandó? No, tú misma desarrolla todo. Ya. Entonces, el Señor nos mandó que no perjuráramos. Eso es que no hablemos falsamente. Eso fue lo que el Señor le mandó a los antiguos. Pero ahora vamos a ver qué
ahora qué mandó Jesús a nosotros. Dice que no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni aún por nuestra propia cabeza. Porque, ay, perdón. Porque el mandato del Señor, o sea, para nosotros el mandato es que no debemos jurar. Porque nosotros no vamos a, pues siempre de nosotros debe haber la verdad y no debemos, pues debemos ser sensatos en lo que vamos a prometer y en nuestro corazón siempre debe haber la sinceridad de si vamos a poder cumplir las palabras o las promesas que hemos hecho. Ok, muy bien, gracias Mari, gracias. Bien, con este ejercicio que acabamos de hacer, vimos tres cosas que son simples y que usted las puede, por lo menos en la parte de Mateo, en donde habla acerca de la ley y lo que dice Jesús, usted se va a poder puede generar esas tres preguntas en todo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento frente a no matar? Sí, ¿cuál es el mandato del 21 al 26? No matarás. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? Que no se enoje. Bueno, lo estoy resumiendo, no resumiendo. ¿Y por qué pide eso? Entonces usted contesta la pregunta. Y de esa forma, usted ya está dando la aplicación al grupo de estudio. De una forma sencillísima. ¿Y por qué Jesús está pidiendo eso? Ah, porque Él está pidiendo algo que no quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Jesús no quiere que hagamos? Que no nos pongamos a jurar porque nosotros no podemos dar garantía de las cosas. Simplemente que digamos sí, sí, no, no, ya, punto. Pero Él da una razón de más. Y ahí está escrita, ¿cuál es? ¿Qué pasa si nosotros nos empecinamos en jurar y que yo puedo y que? ¿Qué es eso, Consul? Porque terminamos es mintiendo al no dar cumplimiento y en ese caso le estaríamos dando paso a Satanás porque estamos mintiendo. ¿Y cómo dice allí en el versículo 37? Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y en otra versión decía, porque lo que es más de esto, viene del maligno. Eso, listo. Entonces Dios no quiere, o sea, a Dios no le interesa que usted jure, le interesa que usted lo diga en serio. Ya, independiente si usted se va a morir antes, no importa, pero usted lo dijo de verdad pensando. Ahora una pregunta. Le pregunto a Jennifer. Jennifer, si Jesús nos está enseñando eso, ¿qué entonces nos está enseñando acerca de Dios? ¿Qué nos está enseñando acerca de Dios Jesús? Sí, sí, señora, con ese mandato. Que Jesús... Te voy a ayudar un poquito, Repíteme nuevamente el motivo por el cual, el mandato que Jesús te está dando a ti con ese texto. No, pero creo que ya te entendí. Pues nos está enseñando que Jesús es de sí, sí, de no, Dios es de sí y de no. O sea, tiene palabra verdadera, palabra contundente. Eso. Su palabra sí es verdad, se sostiene. Por lo tanto, ¿ya qué podemos concluir? ¿Con eso qué podemos concluir, Iván? Que Dios es verdad y que nosotros no lo somos. Eso, ya. ¿Sí ve? Iván ya sacó el atributo. Y ya sacamos el propósito. Y ya tenemos la aplicación. Ya el resto, ¿qué va a hacer? Nutrir la enseñanza tanto como queramos. Pero en nutrir la enseñanza es donde uno a veces se enreda, porque a veces le mete mucha vaina a la enseñanza y entonces ahí se vuelve un zaperoco. ¿Sí? Por ejemplo, qué pena que ponga a Daniel de ejemplo. Por ejemplo, Daniel explicó algo que es verdad, pero cuando lo explicó como que y ¡pum! Se perdió. Pero cuando Andrés le ayudó, que Daniel hizo bien en pedir ayuda a un amigo, cuando Andrés le ayudó, pues ya no la dejó clara y nosotros, ¿sí? Tanto que me dio la impresión que estaban en grupos diferentes. Pero no, Andrés aclaró que era que el tiempo no les había alcanzado. Entonces, muy bien. Pero entonces, de esa manera tan sencilla, nosotros podemos generar la enseñanza de un texto. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tener 5 minutos. No, mentira, 5 no, porque ya Andrés dijo que el nuevo maestro dejaba muy poquito tiempo. 10 minutos para organizar una pequeña estructura de la enseñanza.
¿sí? ¿Cómo organizarían esas dos cosas que ya le añadimos? ¿Cuáles fueron las dos cosas que añadimos? Número uno, ¿qué es lo que sí Dios puede hacer en cuanto a esa enseñanza? Y Iván lo dijo muy chévere, ¿qué es lo que nos está mostrando en cuanto a nosotros? Una de las formas de encontrar el atributo de Dios es primero encontrar qué es lo que Dios me está diciendo a mí. Por ejemplo, si yo encuentro un versículo que dice, el deseo de Dios es salvar al hombre. ¿Qué es lo que me está mostrando de Dios? Pues que Dios es el Salvador y el hombre es el que necesita la salvación. El deseo de Dios es que el hombre no muera. ¿Qué está enseñando del hombre? Que el hombre puede morir o está en muerte. ¿Y qué enseña Dios? Que Dios es vida. Eso es. Entonces, normalmente usted puede, y si encuentra usted primero el atributo de Dios, por ejemplo, Iván lo dijo de esa forma, dijo, es que Dios es verdad, nosotros no. A nosotros nos puede caer la palabra, nosotros hoy somos de una manera, mañana cambiamos, Dios permanece. Entonces, una de las cosas chéveres de encontrar el atributo de Dios es que podemos encontrar lo opuesto en nosotros. Si Dios es Salvador, pues también nos está enseñando que Dios no necesita ningún Salvador, pero nosotros sí. Si Dios es Rey, está diciendo que nosotros somos los que le servimos al Rey. Si Jesús dice, yo vine a servir, no a ser servido, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que si Él es el servidor, pues en ese caso nos está mostrando que nosotros somos los que normalmente pretendemos es que nos sirvan. Entonces no, debemos aprender de Él. Sí, sí se dan cuenta cómo siempre encontrando lo uno lo otro, al llevarlo al opuesto, hay luz. Y de esa forma se ve muy chévere el texto. Entonces vamos a irnos a los grupos y vamos a hacer ese trabajo. Por favor, me indican qué es lo que vamos a hacer en el grupo. Pastor, pero yo tengo una duda. Daniel, ¿qué vamos a ir a hacer en los grupos? No, antes de eso yo tengo una duda, pastor. Por eso levanté mi manito. Ya te doy la palabra para la duda, pero dime qué van a ir a hacer en los grupos. ¿Qué es lo que Dios puede hacer y qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues esa fue la instrucción, ¿no? No, señor. ¿Cuál fue la instrucción, Pastor Clímaco? Darle la estructura a este mensaje. Eso, muy bien. Teniendo en cuenta las dos cosas que se añadieron a lo último, ¿bien? Ok. Daniel, por favor, pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Esta pregunta es, en el versículo 33 dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea que ellos sí juraban. Entonces Sí. ahí me entra la duda, pero al fin que sí o no, porque dice que no lo haga, pero dice que ellos sí lo hacen. Y en otra versión dice, en Dios habla hoy. También ha habido ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Entonces la pregunta que me entra a mí a pensar rápido es, pero o sea, ¿se podía cumplir a él lo que uno le prometía al Señor o no se podía? ¿Sí me hago entender? Porque si dice que no juremos, entonces, porque dicen que ellos sí podían jurar, o sea, háganle caso al Señor, pero igual ellos no podían cumplirlo. Listo, Daniel. Entonces, leyendo el versículo 33, dime, ¿dónde dice que no hay que jurar? Pues en la Reina Valera dice no perjurarás. Y lo Eso. ¿Qué es no perjurar? Incumplir. Entonces, ¿qué es lo que está mandando Dios? ¿Qué está mandando? Pues que no vayamos a incumplir. Pero es que el problema es que es el pedacito del versículo. Dice, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pues con eso es algo ilógico porque no podemos hacerlo. Pero ahí está diciendo, sino, es que ese sino es lo contrario. O sea, me disculpas que de pronto esté como tan metido en el cuento, o que es que yo soy muy cerrado. Está bien. Pero es que dice, y no cumplirás al Señor sus juramentos. Eso es falso porque nosotros no lo podemos hacer. Entonces, un ejemplo, Daniel, en el Antiguo Testamento, ¿tú sabes qué es un nazareo? Negativo. Bueno, un nazareo era una persona que se dedicaba a Dios. Es decir, juraba ante Dios que se iba a dedicar a Él.
Una de esas señales era que no se cortaba el cabello. Eso era un nazareo. Ahora pregunto, ¿en el Antiguo Testamento hubo hombres nazareos, Daniel? ¿Hombres que se dedicaron a Dios? Pues yo diría que no, porque Jesús no estaba. No, en el Antiguo Testamento sí hubo nazareos, no nazarenos, nazareos. Ya entendí. ¿Ya? Pues si su merced dice que era una persona que tenía el cabello largo y todo, yo inmediatamente me remití a Sansón. Exacto, Sansón Entonces, era un nazareo. Sansón era un nazareo. Exacto. Por eso, pero sucede que Sansón no podía cumplir porque dice, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pues pueda que Sansón diga, sí, yo le voy a servir al Señor y le voy a servir al Señor. Y él lo hizo inclusive, pero bueno, ahí se embaló cuando apareció Dalila. Pero entonces el problema es, él nunca cumplió. Y ahí dice, sino cumplirá. Es que cuando a ti te ponen sino, es una condición. Entonces la condición es, si usted no hace esto, sino que va a hacer lo otro. Entonces ahí es donde yo me enredo, porque entonces, sí, yo tengo claro que no hay que perjurar porque igual somos humanos y no vamos a poder cumplir. Pero ahí dice, pero cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo le puedo decir ahorita al Señor, Señor, yo te prometo que yo siempre voy a estar contigo porque quiero mi salvación. Y sucede que mañana me desvío. Bueno, entonces, por eso es tan importante la pregunta que estás haciendo. Primero quiero hacer unas precisiones. Si no, no significa una condición. Si no, significa es que tú vas a mirar para la cara opuesta. Entonces lo que está diciendo es, no juren en falso, sino cúmplanle al Señor lo que están prometiendo. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo primero que hay que entender. En la función de esa partícula del si no. El si no tiene esa función, mostrar lo opuesto. Entonces Dios está diciendo, no juren en falso, sino cúmplanle al Señor lo que hayan prometido. Ese es uno de los mandamientos. No usarás el nombre del Señor en vano. Es decir, ustedes pueden jurar en el nombre del Señor, pero no lo hagan en vano. Ahora, en el Antiguo Testamento hubo promesas que los hombres le hicieron a Dios y muchos de ellos se esforzaron por cumplirlas. Muchos, por ejemplo, una promesa ¿cuál? Enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos la ley de Dios. Y varios lo aplicaron. Uno de esos, ¿quién fue? Abraham. Dios dijo, le voy a contar a Abraham todo lo que va a pasar, porque yo sé que le va a enseñar a sus hijos que guarden mis mandatos, mi promesa. Y no solamente eso, sino que sus hijos le enseñarán a los hijos de sus hijos. Es decir, que sí hay promesas que podemos cumplirle a Dios. Pero cuando Jesús viene, y es algo que tú estás haciendo notar, Jesús está mostrando y dice, pero hay algo que sí es todo lo que decimos a Dios. Por lo tanto, es mejor no jurar, porque van a haber cosas en las cuales fallaremos. Además, porque la garantía del juramento en el Antiguo Testamento, ¿cuál era, Daniel? ¿Cuál era el sello de ese juramento? En el Antiguo Testamento, Pastor, ¿en el Antiguo Testamento? Sí. La garantía. Pues, en el Antiguo Testamento. Pues, si era en el Antiguo Testamento, era cumplirle a Jehová, ¿no? Exacto. Él era, o sea, aunque tú hicieras un juramento, aunque yo hiciera un juramento contigo, yo ponía a Dios de testigo. O sea que al primero que le debo cumplir es a Dios mismo. Pero Jesús está diciendo lo que tú dices, que no siempre el hombre va a cumplir. Entonces acuérdate que la ley tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrar que ninguno de nosotros somos justos y llevarnos al Salvador. Por eso Jesús ahora está diciendo, pero yo les mando ¿qué? No juren por nada de lo que está en el cielo porque le pertenece a Dios, ni en la tierra porque le pertenece a Dios. Es decir, más alto que eso que hay, el nombre de Dios. Pero él le dice, no juren ni por el nombre, ni por la tierra, ni por el cielo, ni por nada. Simplemente ¿qué? Sean honestos. Y si ustedes dicen sí a algo, háganlo. Y si dicen no, pues no. Eso es lo que está diciendo. Listo, muchas gracias. Ok. ¿Claro para todos esa explicación? ¿O pasó lo que dije hace un rato, que cuando uno ahonda en algo antes queda más enredado? ¿No? ¿Está bien? Listo. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a ir a los grupos y tienen 10 minutos, por favor, 10 minuticos para que tratemos de armar la enseñanza. ¿Cómo usted la daría a un grupo?
¿Cómo daría esa enseñanza? Y por último, ¿cuál sería la parte en la cual ustedes dirían, yo he vivido esto? ¿Qué es lo que ustedes han vivido frente a eso? Pastor, una pregunta. Señor. Cuando tú dices que estructuremos la enseñanza, ¿es teniendo en cuenta como el orden que también hemos venido aquí realizando? Etcétera, breve. Estos que hemos visto hoy. Con gusto. Hola. Hola, Santiago. Hola. Bueno, listo. Tenemos 10 minutitos para estructurar la enseñanza. Entonces, lo primero es que, bueno, no sé si dejamos para lo último pensar de pronto el rompehielo o la pregunta introductoria. Ok, como tú digas, no hay problema. Para estructurar la parte central. Entonces, pues, ¿qué haríamos? Yo diría, bueno, después, una vez ¿Una realizada, vez se lea? sí, la lectura, pues a mí me parece que está súper sencillo hacer la pregunta de... bueno, lo primero que yo diría es de pronto preguntar por si hay palabras desconocidas o vocabulario no conocido, por ejemplo, perjurar. De pronto no queda muy claro, ¿sí? Ok. Y pues después esas preguntas son muy claves y muy sencillas. Esas 3 preguntas. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, el por qué Jesús no lo dice, no lo enseña, eso lo debe hallar la persona, ¿no? ¿Cómo así que la persona lo debe hallar? Sí, por ejemplo, a veces, o cuando yo estudio con Jennifer, a veces decimos, por ejemplo, bueno, ¿y por qué debemos orar hoy? ¿Sí? Como que sea una pregunta, más allá de que uno lo tenga que explicar. No. Porque, Yo lo que digo es como que esas preguntas se hacen, pero no las resuelve el anfitrión, sino que ok, las debe resolver la otra persona. O sea, aquí el ejemplo lo hicieron como yo hago las preguntas, yo mismo respondo. No, yo pienso que es hacerle las preguntas a los asistentes. ok. Entonces la pregunta es, ¿qué enseñaban en el Antiguo Testamento? Que en esta porción, ¿cuál es el mandato del Antiguo Testamento que está citando Jesús? ¿Cuál es el mandato del Antiguo Testamento que cita Jesús? Que tenían que cumplir al Señor sus juramentos. Ese es el mandato, sí. Ok. ¿Y cuál es el nuevo mandato que da Jesús? ¿Sí? Sí, ¿cuál es el mandato que está dando Jesús?
No jurar. Ok, No jurar en ninguna manera. La respuesta es no jurar en ninguna manera. Y ahí sí, ok. porque da el mandato. Entonces, porque da el mandato, se presta para que se empiece a, digamos que a dar respuestas textuales como es que porque el cielo es el trono de Dios, o porque no se puede jurar por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, de allí hay que hacer que la persona concluya lo que hablamos hace un rato, y es que nada le pertenece al hombre, todo le pertenece a Dios, ¿sí? Ok, pues ahí se puede hacer un ejercicio como el siguiente. ¿Me recuerdas tu nombre, porfis? Juan Manuel. Juan Manuel. Entonces, Juan Manuel, ¿me puedes leer, por favor, el versículo 36? Sí, claro, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Correcto. Juan Manuel, ¿algo que no te guste de tu cuerpo o que quisieras cambiar? No sé, de pronto como mis rodillas son muy flacas y Ok, la tus parte de abajo de rodillas. las piernas. Ok. Si tú juraras, ¿tu palabra podría hacer que tus rodillas que cambiaran a como las quieres? No. Ok. Pues, ¿Crees que la palabra de Jesús la cambiaría? no sé. ¿No sabes? No. ¿No sabes si la palabra de Jesús las cambiaría? Pues no sé si estaría para eso. Un Ah, momento. ok. No sabes si la aplicación se pudiera dar. Listo, ok. Ya entendí el no sé. Ok. Santiago, perdón, es que me están pidiendo ayuda en otra de las salas. No sé, ¿me Bien pueda. esperas un Bien pueda, momentico, por tranquilo. favor? Hola, hospedador. Señor Juan, muy buenas noches. Buenas noches, cuéntenme. Tenemos una pregunta, mi estimado Juan. Sí. ¿Qué es lo que toca hacer? Y ya se comieron 7 minutos de los 10 para preguntarse. No, es que, ¿sabes? Es que no El Juan se queda entendemos bien serio. a lo que, Sí. no, No es que no teníamos entendemos bien a lo que se refiere con la estructura. la Pues, estructura del propósito de Dios y estas cosas. pues básicamente es, ¿qué harían en el grupo? Si se alcanzan a pensar cuál va a ser de pronto el rompehielo, qué más harían después. Bueno, ya por lo menos nosotros dijimos, vamos a hacer como este tipo de preguntas. Pero Pero el pastor dijo que no importaba. no, pero Le dijo a según Laura. eso, Laura dijo que eso no era, ¿no? Que lo del rompehielo y eso, que eso no es, que es la Laura estructura. le dijo, y pastor, como el rompehielos y eso, y el pastor dijo, no, lo que hemos venido es trabajando. Entonces, Bueno, por eso listo. no la Ok, apoyo. digamos que la parte del rompehielos no, pero que en la enseñanza, ¿qué tipo de preguntas van a realizar? Si van a realizar esas mismas, ¿qué buscarían que las personas respondieran en esas preguntas para llegar Bueno. al atributo de Dios que ya estudiamos, para llegar al atributo de... Entonces formulemos preguntas al 100. Déjeme ahí entonces. Ah, listo. Bueno, gracias, Juan. No te quitamos más tiempo. Bueno. Entonces, ¿cómo es? Conclusión. Listo, Juan, muchas gracias. Vale. Se acabó el tiempo. Sí. Se La acabó el verdad, tiempo. Ya pasamos los 10 minutos, Juan. Pues creo que sí.
pero creo que todavía están colgados. Es que me llamaron del grupo de John Fagüe de Andrés, porque no tenían muy claros qué era lo que tenían, pues lo que se tiene que hacer. Entonces dejamos a Santiago un momentico allí. Y pues yo lo que les comenté es que la estructura es revisar, bueno, se va a hacer primero la lectura, después si se van a hacer unas preguntas, cuáles preguntas, vamos a usar estas que realizamos y cuál es el propósito de hacer esas preguntas, buscando que se llegue al propósito del Espíritu Santo, que es tal, y los atributos de Dios. Ahí sí tenemos de Dios y del hombre. Y también tenemos una duda y es, bueno, añadirlo de yo he vivido esto, o sea, de esta porción nosotros hemos vivido esto, lo que ha sido vivencial, pero habían un par de preguntas que mi esposa no pudo anotar. Una. Dice, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sí Dios puede hacer? Que fue la que Daniel empezó a comentar. Pero ahí esa parte sí no nos quedó tan clara. ¿Cuál que no escucha, Stephanie? ¿Qué es lo que sí Dios puede hacer? Pero esa no es la pregunta que responde el atributo de Dios. Sí. O sea, esa es la pregunta que uno se hace para resolver y la otra pregunta creo que es la del hombre. Del hombre. Ok, listo, vamos con Santiago y ya en un momentito nos... Vamos con Santiago ahora desde Bogotá. Sí, Ay, ¿con quién estábamos? ¿Con el pastor? Con el pastor. Ah. Siga usted en estudio, pastor. Ok. Hola, listo, Santiago. Volví. Volvimos aquí. Entonces, ¿qué más colocamos? Bueno, nos falta el tema de qué hemos vivenciado con respecto a esta palabra. ¿Qué podríamos colocar? ¿Qué podrías... Tú, amor, ¿qué podrías decir? Pero cosas que le han pasado a uno. Como... Sí, de su propia vivencia con respecto al juramento, que es lo que estamos viendo hoy. Es que yo como desde chiquitica aprendí que uno no debía jurar, pues ni en el nombre de Dios que jurara malo, porque así me lo enseñaron. De parte de mí de pronto no llega a aplicar, pero sí el vivir de personas que le dicen a uno con algo tan sencillo como mañana la llamo, se lo juro que mañana la llamo y no llaman. ¿Sí? Ejemplo. Sí, no llaman. O, por ejemplo, cuando yo no conocía la palabra, yo también era, te lo juro que voy a ir, o te juro que voy a hacer tal cosa. Y por ejemplo, a veces no lo hacía. Y muchas de las veces, o algunas veces... Te lo juro por el nombre de Dios. Como para que la gente le crea. Ajá, por el nombre de Dios. O por mi mamá, o te lo juro por mis hijos, te lo juro por tal cosa. Sí. Para que le crean, entonces se hace para que la palabra sea válida, para que confíe en la palabra. Hay un ejemplo muy clásico que todos hemos visto y es que muchos falsos testigos o muchas personas en el juicio siempre juran sobre una Biblia, ¿no? Pese a que ha pasado mucho tiempo, ha pasado todo eso. Es por los juzgados, sí. Todo eso. Es que por ejemplo, eso es de vivencias de los juzgados. Y mira que ahí va referencia. ¿Por qué en un juzgado te ponen la Biblia? Porque se supone para la gente y para nosotros es una vivencia real que la Biblia no podrías mentir porque es como que si fuera Dios ahí. Eso es lo que la gente hace, ¿sí? Uno sabe que Dios no habita aquí,
son las palabras de Dios, del diablo, de todo lo que hemos estudiado que vive acá. Pero como lo hacen como ese símbolo, como eso, como el amuleto, yo no sé cómo lo pondrán, de que jure encima de ella y usted, si lo jura es porque va a decir la verdad. Entonces es como para la credibilidad de la palabra de la persona. O te ponen en los colegios a jurar por la bandera. Con la Biblia en la mano. Sí. O así, por ejemplo, en nuestro país pasa eso. Incluso Pues es vivencia. incluso el juramento a la bandera, juro fidelidad a la bandera nacional, símbolo de unidad, justicia, y bueno, sigue toda, pero comienza así. ¿Con una Biblia? No, es como que uno lo haga por el país, ¿sí? Okay. En Honduras se hace ese juramento, y así se llama, juramento a la bandera, y comienza así, juro fidelidad. Yo me acuerdo que cuando hice la juramentación, que incluso una parte para graduarte se llama eso, juramentación, yo ni siquiera dije juro, yo dije prometo. Cambié la palabra. Sí, porque yo dije jurar, no, qué fea suena. Y como lo dice uno en coro, pues nadie me escuchó a mí que yo dije otra cosa. Listo. Ok. ¿Qué más dijimos que íbamos a hacer además de realizar las 3 preguntas? Añadir las 2 preguntas. ¿Cuáles 2 preguntas? ¿Qué Dios está? ¿Cómo es que es? A ver, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Y qué es lo que Dios sí puede hacer? Ah, pero eso es lo de ¿Qué es lo el que es? atributo de Dios y eso, ¿no? Exacto, esa pregunta, ¿qué es lo que Dios sí puede hacer? Es o sea, la respuesta es el atributo de Dios. ¿Dónde lo vemos ahí? Ok. ¿No juren tampoco por la tierra porque es de Dios? Ahí. No, No hagamos de la otra manera. ¿Qué es lo que el hombre no puede hacer? Jurar. Él puede jurar. ¿Por qué? Como tal, él puede jurar. ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Incumplir el juramento? O sea, él no debería jurar porque no puede cumplir el juramento. ¿Sí? Entonces, porque no puede garantizar el cumplir. Exacto, que no puede garantizar el cumplir. ¿Sí? Entonces, cuando él dice, yo voy a hacer tal cosa y no lo cumple, ¿qué está haciendo? Diciendo una mentira. ¿Sí? Entonces, a través de ese, pues uno halla el atributo del hombre, a través de ese uno halla el atributo de Dios, que Dios es verdad. Él sí cumple, él sí puede sostener su palabra. ¿Cuál era la otra pregunta, Santiago? ¿Qué es lo que Dios sí puede hacer? Bueno, yo la tengo aquí dividida en 2. ¿Qué Dios nos está diciendo a nosotros? ¿Cierto? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? ¿O cuál es el deseo de Dios? El pastor ¿Cuál lo es dijo el de las deseo dos. de Dios? O sea, de cierta manera, sí, como que, y eso es el propósito del Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? Según su deseo. Que simplemente digamos la verdad. Como es, o sea, que digamos que sí o que no, pero que no andemos con promesas falsas, sino que
digamos que sí lo hagamos y digamos que no lo hagamos, pero no que leemos como esa expectativa, ese renombre a nuestra palabra que no debe tener. Y que no juremos. Él quiere que no juremos. Claro. Él quiere que no Ujú. juremos pero que también entonces que lo que digamos, lo hagamos. O sea, porque si no es así, es del maligno. Ujú. Ujú. Listo. Yo creo que voy a ya Él quiere cerrar que las no estas. juremos, ¿cómo dijiste, amor? Él quiere que no juremos, Porque si pero no lo que... cumplimos, Él quiere que no juremos, pero también quiere que lo que digamos sea verdad. O sea, por eso dice sí, sí y no, no. Porque lo que es de más es del maligno. Voy a cerrar las reuniones porque ya se hizo tarde. ¿Vale? Chao. Ezequiel 20. Hola, Juan. Hola, Consuelo. Ya estamos volviendo a los grupos. Es que como me tuve que salir para cambiar el celular. Sí, ya están volviendo. Ah, bueno, listo. Listo, Pastor John, creo que ya regresaron todos. Jomatí. Jomatí o Jamatí. Bueno, hola a todos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Antes de que continuemos, yo les quiero pedir un favor bien especial, pues, que al finalizar de la reunión, que lo hagan apenas terminen, ¿sí? Le escriban al pastor Clímaco, cada uno de manera personal, le hagan las observaciones frente al estudio de hoy. Por favor. ¿Bien? Pero no se les vaya a olvidar, por favor, no se les vaya a olvidar. Una encuesta. Ah. Una encuesta de satisfacción al cliente. Ingeniero, por favor, ayúdanos. Califique de 1 a 5. Así como Sí, cuando califique de 1 a 5. ¿La persona preparó la clase? 2. ¿Qué va? Nosotros dimos la clase, él no hizo nada, solo hizo preguntar, molestarnos la vida, nada más hizo. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ¿alguien quiere hacerlo voluntariamente? Como contarnos cómo fue la estructura, que no es hacer el grupo, no es hacer el estudio, sino contarnos cómo organizaron, qué hablaron, cómo entregarían la enseñanza. Es eso, es solamente eso. O sea, no vamos a hacer, a ver, enséñenos, no, sino cómo lo organizaron. ¿Alguien quiere hacerlo voluntariamente? ¿Contarnos cómo lo hicieron? Juan, listo, Juan, adelante, por favor. Bueno,
en el grupo pues hablamos que una vez si hubiera realizado la lectura y bueno, la oración, digamos, como lo dijeron, no revisamos el tema del rompehielo, la pregunta introductoria, pero lo que sí dijimos fue, una vez leído el texto, lo primero de pronto sería abordar algo de vocabulario, si hay dudas sobre el vocabulario, porque de pronto no queda claro qué es perjurar y ese tipo de cosas, y es clave. Entonces, ya después realizar esas preguntas, esas 3 preguntas, haciendo que pues los participantes del grupo revisen, la respondan y sobre todo, pues revisar más la tercera, que es por qué Cristo da el mandato. Entonces, digamos que no solo la respuesta sea a nivel textual, ¿sí? Porque digamos se puede ir porque no se debe jurar por el cielo, porque es el trono de Dios, no se debe jurar porque por la tierra o por Jerusalén, sino que se vaya a un nivel pues más analítico, de que la conclusión es que nosotros no tenemos la garantía de nuestra palabra y nada nos pertenece, por eso no debemos jurar, nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Después al preguntar ¿qué no puede hacer el hombre? Es precisamente dar garantía. Entonces allí se buscaría enfocar en que el atributo del hombre es que al no poder dar garantía de su palabra, pues miente. Y lo contrario es que lo que sí puede hacer Dios es dar garantía de su palabra. Entonces el atributo de Dios es verdad. En cuanto a lo que se ha vivenciado, pues revisamos algunas cosas como lo que ocurre en los colegios o en las ceremonias, que hasta se debe jurar pues por la bandera, eso es algo que ocurre. También pues en los juzgados se hace juramento sobre las Biblias, entonces dando a conocer que lo que se busca con el juramento es darle credibilidad a lo que se dice, y por eso pues se realiza. Entonces, pero que conociendo la palabra, por ejemplo, pues aquí llegamos a la conclusión que una vez ya hemos conocido a Cristo, no nos gusta realizar juramentos, no lo hacemos. Pero que sí debemos tratar de ser correctos en lo que decimos. Es decir, de que si decimos que vamos a hacer algo, lo hagamos. Y evaluar muy bien a qué nos comprometemos para no faltar a nuestra palabra. Y ya. Ok, Juan, muchas gracias. Creo que hicieron un orden chévere, fácil de llevar el tema. Tengo 2 preguntas en cuanto a lo que dijiste y la segunda, bueno, voy a enfatizar primero la primera. ¿El hombre no debería jurar porque miente? El hombre no debería jurar porque miente. No, el hombre O sea, no. ¿esa es la razón por la cual el hombre no puede jurar porque miente? Porque no puede cumplir, pero no sé si Santiago quiera agregar, ya que Santiago pues está en el grupo con nosotros. Ok, Santiago. Sí, señor. Nosotros lo que vimos en su momento es que el hombre, pese a su voluntad, como la voluntad del hombre no es la que él pueda imponer a la naturaleza, no es la que él pueda hacer, ¿cierto? Es incapaz de cumplir o de garantizar el cumplimiento de lo que él promete. Por tanto, no puede jurar, porque existe la posibilidad de que convierta eso en una mentira. Inclusive, no porque no sea su voluntad. Puede que una persona tenga la voluntad de cumplir, pero no tiene la capacidad de hacer que su palabra sea verdad. Eso,
esa última parte es la clave, Santiago. El hombre no tiene la capacidad de sostener la palabra. Ojo, porque no cumplir no significa que el hombre mintió. Por ejemplo, a ver, Iván, que hace poquito se casó. Iván, ¿tú le habías prometido a Carolina que se iban a casar en ese día que se casaron o un día antes? O sea, un tiempo antes. En una fecha anterior. O sea, no le prometí, de hecho, lo acordamos. O sea, no. De acuerdo a la pregunta que me está haciendo, yo no le prometí, nos casamos tal día, ¿no? Eso. No cambiaron la fecha. No. No. Y si, por ejemplo, supongamos, ustedes hubieran dicho, ¿cuál fue la fecha que se casaron? Eso fue hace poquito, hace como 15 días o 20 días. 29 de agosto. ¿Cuándo? 29 de agosto. 29 de agosto. Uy, Dios mío, 29 de agosto. Entonces yo me enteré entonces hace 20 días. Ok, bueno, 29 de agosto. Entonces, muy bien, 29 de agosto. Muy bien. ¿Y qué hubiera ocurrido si por causa de la pandemia ustedes hubieran tenido que quedarse en cuarentena? ¿Se hubieran podido casar? No. No. Entonces, ¿eso hubiese hecho a Iván un mentiroso, Carolina? No. No, sino que lo que está haciendo, lo que está demostrando la circunstancia es que Iván no está por encima de las circunstancias, sino que él está dentro de las circunstancias. Por lo tanto, la palabra que nosotros digamos como hombres, eso no le pasa solamente a Iván, sino a todos nosotros, no la podemos sostener. Por eso mismo, no debemos jurar. Entonces, ¿por qué Jesús está enseñándole al hombre que no jure? Porque no podemos sostener nuestra palabra. Después no se casan con Número Ivancho. 2. ¿Señor? Que si fuera así, después no se casan con Ivancho. No, Carolina estaba ahí antes esperando ese momento. Estuvo esperando ese momento, ya llegó. Entonces, bueno, muy bien. Ahora lo segundo. Cuando la Biblia dice, eso fue algo que enfatizaron bastante varios, que dice, no debemos jurar por el cielo ni por la tierra porque no nos pertenece. ¿Eso es lo que está mostrando el texto? Es decir, ¿qué significa? A ver. ¿Qué significa el nombre de Dios de quién es? Perdón por la pregunta. ¿El nombre de Dios de quién es? ¿De Dios? De Dios. Por lo tanto, ¿yo lo puedo poner como garantía de mis promesas? Podría colocarlo. Yo podría poner el nombre de Dios por sello de mis promesas. Pero ¿qué pasa si yo fallo? ¿A quién ofendo? ¿Al que le incumplió a Dios? A los dos. A los dos. Muy bien, a los dos. Entonces ahora pregunto, ¿el cielo a quién le pertenece? A Dios. Pero ¿por qué Jesús está diciendo que no juremos por el cielo? Porque como le pertenece a Dios, si yo llego a incumplir, si no puedo sostener mi promesa, ¿a quién estaría ofendiendo? A Dios. O sea, no es porque no sea mío, sino porque si llego a incumplir, ¿a quién ofendo? A Dios. Es por eso. Simplemente quería hacer esas dos precisiones. Bueno, yo sí tengo una observación en cuanto a esta enseñanza, y es que me toca hacerla más ágil para la próxima oportunidad, Pastor Clímaco, porque ya me toca desconectarme. Entonces, para mí mismo sí tengo una crítica, y es que tengo que hacerla más ágil, más rápida. De pronto no dar tanta oportunidad de preguntar, sino manejarla de otra forma. Voy a mirar cómo la manejo, Pastor Clímaco, por favor. Discúlpeme tener que salir así. Si quedan con alguna pregunta, por favor, formúlenla y de hoy en 8 la alcanzamos a resolver. No se afanen. De hoy en 8 seguimos con la otra porción de Mateo. Ok, bueno. Muy bien, hay algo que quiero que sepan y es con referencia a lo que Carolina me hizo hace un momento de énfasis. A estas reuniones yo no voy a venir con el tema preparado, porque creo que si yo traigo el tema preparado yo pierdo, o sea, yo pierdo. Y me pierdo el hecho de que entre todos podamos construir la enseñanza, ¿sí? Pero hay algo que sí tendré presente, y es que si la enseñanza no sale con algo para poner en práctica, perdimos. O sea, esa enseñanza no sirve para nada.
Y por lo menos para mí hoy quedó de enseñanza que a lo que yo diga sí, debo cumplir. Y no necesito poner el nombre del Señor Jesús para que me crean, sino que debo volverme una persona tan fiel, o sea, tan fiel no, sino comprometida con la palabra que, o sea, es decir, no es buscar que los demás crean en mí, no, 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 sino que yo viva de una manera honesta delante de Dios, que si yo digo sí a algo, pues me esfuerce por hacerlo, y ya, eso es lo que yo me llevo, porque Dios a la final es el que pesa los corazones, eso es. Les agradezco un montón, Pastor Clímaco, gracias por la invitación, y pues acá seguiremos entonces estudiando. Gracias a todos por conectarse, me encantó ver a todos. Tengo que ser honesto, a unos más que a otros. Pero me encantó mucho verlos. Por favor, cuídense. El Señor me los bendiga y nos vemos de hoy en 8. Y por favor, anímese. Si hay alguno de los que está acá que no tiene grupo de estudio, anímese a abrir el grupo de estudio. Hay que dar la vida, hay que dar la vida. ¿Cómo? Si usted necesita ayuda, pues, por ejemplo, Álvaro nos dio una clave hace 8 días. Si usted siente que solo no puede, pues vaya con otro. Entonces, por ejemplo, no sé no sé, ¿quién? Si Consu dice, bueno, a mí me gustaría hacer, pero aunque Consu nunca está sola, ella siempre busca compañeros. Pero si Consu dijera, no, yo no quiero estar sola, y entonces dice, no, ese Germán es un duro para poder hacer grupos, yo me lo llevo. O así no sea un duro, voy a irme con él y él aprende conmigo y yo aprendo con él. ¿Bien? Dios les bendiga y un abrazo enorme. Chao. Chao, pastor. Chao, Muchas pastor. gracias. Que le bendiga. Hasta luego. Gracias, pastor. Entonces, Saludos, Alejo. quiero decirles algo acerca de la estructura. Siempre que uno le va a preguntar a Stephanie, ella nos puede definir mejor la estructura. Stephanie, Señor. para los ponqués que se hace, ¿les hace una estructura? Si son altos, si tienen muchos pisos, sí, porque si no se caen. ¿Y cómo hace la estructura? ¿Cómo es esa estructura? Pues la parte de abajo tiene que ser más amplia y ir colocando según el tamaño que es hasta llegar al más pequeño. Y tengo que introducir en medio del pastel una vara, un palo, como le quieran llamar, por todo, un pilar, sí, en todo el centro del pastel para que sostenga todo lo que está ahí y no se caiga. También otra cosa que a cada pastel toca también, si son de varios pisos, a cada pastel toca colocarle bases también para que el peso no les pueda ir y se caiga. Entonces, todos los que estén antojados de pastel, endulzarte. Son muy, muy ricos, muy ricos. Pero el tema de la estructura es lo mismo. Cuando nosotros vamos a enseñar, debemos que cada parte que le agreguemos, la primera frase o la primera pregunta, introducción, el segundo punto, todo debe apuntar a que quede el pastel, así como lo hace Estefan. Y esa es la estructura que nosotros debemos darle a la enseñanza. Ya tenemos la base es la palabra de Dios. La base es el propósito del texto, ¿cierto? Y cada parte que coloquemos nos debe las personas a encontrar, a entender ese propósito. Cada uno decide cómo hacer el pastel, o qué adicionarle, cómo decorarlo. La base siempre es que las personas encuentren el propósito del Espíritu. Eso es lo que hacemos en la estructura. Entonces, ¿alguien más quiere compartir la estructura? Una cosita dentro de lo que está sucediendo. Vimos como aplicación, algo que decía Santiago, el Santiago 5, ¿Santiago qué? Santiago 4. Santiago 13. 4, 13 en adelante, que está hablando precisamente de eso, ¿sí? O sea, que el hecho, o sea, que Jesús ya habló, ¿sí? Y que él ya nos explicó, que cuando él dice el mal procede,
lo que significa es que nosotros, si hacemos lo contrario que él está haciendo, nosotros estamos teniendo arrogancia, ¿sí? O estamos siendo orgullosos, dice la PDT. Entonces, eso me pareció súper chévere porque ahí les está diciendo, es que ustedes dicen, yo voy a hacer, que es lo mismo como yo voy a jurar, ¿no? Yo voy a hacer, yo voy a ganar, yo voy a ir, yo voy a... Y no tienen en cuenta que es Dios quien permite o no permite. Entonces, él dice, vea, más bien usted diga si Dios quiere, ¿sí? Si el Señor así lo desea, entonces sí. Porque cuando hacemos eso, lo que estamos es anteponiendo a Dios ante nuestra voluntad. O sea, le estamos diciendo a Dios, ok, si tú lo deseas y si tú lo apruebas, pues ok, lo vamos a hacer. Y en eso no estamos siendo orgullosos ni arrogantes. Porque eso es malo. O sea, el mismo Santiago 16 está diciendo, ese orgullo, eso es malo, ¿sí? ¿Y eso de quién proviene? Pues de Satanás, porque precisamente Satanás fue el que se opuso y dijo, no, yo no voy a hacer lo que usted, no me importa usted, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces creo que eso es importante dentro de agregarle a las cosas que ya se dijeron, eso me parece... Así, el que dice el 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, yo lo entendí ahorita, y es que hacer lo bueno es obedecer al Señor. ¿Sí? O sea, ya el Señor Jesús ya habló. ¿Sí? O sea, si usted ya sabe y no lo hace, es pecado. Entonces, eso también me parece chévere. Muy bien. Y el propósito de esta enseñanza tiene dos propósitos. Número uno, nos enseña que si hay una persona, hay un ser que cumple lo que promete y que en él podemos confiar, y es Dios. Y número dos, reconocer que somos débiles y que nosotros estamos limitados. Y si no dependemos de Dios, pues vamos a ser engañadores, mentirosos. Que ahora que estamos en Cristo, no tenemos la necesidad de jurar. Y como dice Santiago, si vamos a hacer algo, pues digamos, si el Señor no lo permite. Pero que si decimos sí, sea sí, y no, es no. ¿Quién quiere orar? Por lo aprendido en esta noche. Y no se les olvide escribirme. Perdón, John tenía la mano levantada. Jonas, hable, John. Ay. Bueno, es que nosotros habíamos planteado en el grupo que es necesario que en cada grupo de estudio el hombre o nosotros entendamos nuestra condición. Eso es bien importante, porque la enseñanza se puede dar como no juren o como cualquier tipo de enseñanza, y se está brindando solo la solución, si se está brindando la salida, se está brindando la luz, y eso está bien, pero también es necesario que el hombre entienda cuál es su condición, ¿sí? Por eso yo les comentábamos en el grupo que teníamos que, digamos que cuando uno elabora un proyecto de grado, una tesis o algún tipo de estudio, lo primero que se busca es el problema, ¿sí? Entonces es indispensable encontrar cuál es el problema aquí, cuál es el problema del hombre, cuál es el error que está cometiendo el hombre. Y encontrando el problema, pueden encontrar una solución a ese problema, ¿sí? Que por lo general son las palabras de Jesús. Y encontrando ya la solución a ese problema, poder concluir claramente. Así yo pienso que la estructura es un poco más sana en el sentido en que las personas se ven involucradas con el texto. Porque hay muchas enseñanzas que, ay, sí, yo aprendí eso, pero ya, es necesario eso. Y nosotros sacamos ¿cómo es que se llama? El propósito. Entonces hallamos el quién, el qué, el cómo y el para qué. Entonces, el qué le pusimos que debíamos hablar con la verdad, según el versículo 37. El cómo, no, el cómo, no, el cómo, el por qué es que no juremos y tengamos en cuenta la potestad de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo que somos dependientes de Dios. ¿Para quién es este mensaje? Podríamos a veces entender que los mensajes son solo para la iglesia, pero en este caso son para todos. Entonces, bueno, ahí abordamos cierta estructura y pues sería chévere poder abordar completamente en el problema que enfrenta ese texto.
¿sí? Y que lo involucra pues directamente al hombre como tal. ¿Cuál es el problema que tiene ese texto para el hombre? ¿En qué lo confronta? ¿En qué lo acorrala, por ejemplo? Y ya, trabajamos fue como en eso, pastor. Muy bien, John. Muy bien. Interesante. Claro, si no descubrimos quién es él, qué está haciendo el hombre y por qué Dios le demanda a los antiguos, no juren falsamente. Y Jesús nos dice, no juren por nada. No tienen necesidad de hacerlo. Y ahí nos está mostrando el problema. Bien, ¿quién quiere orar? ¿Quién quiere hacer la oración en este? Jesús dice así. ¿Me quiere yo oro? Listo, Andrés. Bueno. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos permites estar aquí reunidos. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos hecho planes sin tenerte en cuenta a ti, Señor, creyendo que todo depende de nosotros, que solamente con el hecho de decir que creemos en ti, toda nuestra voluntad se va a hacer, Señor, sin someternos a ti, Padre. Hoy, Dios mío, nos muestras que debemos hablar con la verdad, Padre. Ayúdanos a hablar, Señor, a hablar varonilmente, Señor, a hablar con la verdad, a dar ejemplo con las palabras que nosotros decimos, porque de esa manera también predicamos que tú eres un Dios vivo, que eres un Dios correcto, Señor, que tú habitas en nosotros. Ayúdanos, Señor, porque todo lo demás viene del enemigo, Padre. Y sabemos que a pesar de que estemos contigo, Él está ahí, queriendo entrar por nuestras debilidades, Señor, y engañándonos, Padre. Asimismo, engañando a los demás a través de nosotros. Pero, Señor, hoy queremos menguar, Señor, hoy queremos que tú vivas en nosotros, que habites en nosotros, porque tienes el control de todo, Padre. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que a los que te aman todas las cosas obran para bien. Y muchas cosas de las que nos han pasado malas han ayudado, Señor, a que tú seas glorificado y que nuestro caminar vaya enderezado hacia ti. Así que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu propósito, Señor. Todo lo que digamos sea conforme a ti, Señor, y que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra. Porque todo te pertenece. Todo lo que hay en este mundo, lo que vemos y lo que palpamos con nuestras manos te pertenece. Así que solo tú eres el que puede hacer con ello lo que tú deseas. Por favor, Dios mío, que nunca nos saques de tu plan perfecto y que vivamos conforme a tu palabra. Bendice a cada una de las personas que hemos estado reunidas aquí. Gracias por la vida del pastor John, de Clímaco y de todos los que estamos aquí reunidos. Que sigamos, Señor, adelante y que nunca nos cansemos de hablar con la verdad, Señor, y de ser esa luz que nos has enseñado. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. El Señor continúe bendiciéndonos. Que nuestro sí sea sí. Así es. Y pensaba cuando nosotros decimos amén, ¿ustedes saben qué significa amén? Que así sea. Así sea y así se haga. ¿Cuántas veces decimos amén, pero no queremos hacer? Que Dios haga su obra en nosotros. Adiós. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Chao, chao.